Con el análisis exploratorio de datos, como se le conoce también en inglés por sus siglas EDA, y la correlación, se puede hacer una buena descripción de una matriz de datos en general. Aquí vamos a usar una matriz de datos de abundancia, de especies de flora, algunas leñosas, la mayoría, otras no también, de la olla de Enriquillo. Recordamos que estos muestreos los estoy usando como base para la materia de biogeografía, al considerarse esto una práctica propia de la materia. Y vemos aquí la localización de los muestreos. Está en la parte de la denominada olla de Enriquillo de la República Dominicana, que está al sudoeste del país. Aquí hay 8 muestreos, hay 8 transectos, de los cuales solamente se ven 7, porque hay un octavo que está oculto, está solapado con este, CTV1, hay un CTV2 también, que está muy próximo a él. Esto es un ambiente sérico, en donde hay plantas adaptadas a regímenes hídricos bastante deficitarios, y hay también una presencia importante de cactáceas. El análisis exploratorio lo voy a centrar en análisis, en este caso, de las variables numéricas que están tomadas dentro de las muestras, que son los diámetros a la altura de pecho, llamados DAP, en siglas. Y como hay algunas plantas que pueden ser muy ramificadas desde la base, pues pueden tener varios DAP. Entonces, la tabla que voy a usar tiene varias mediciones, en algunos casos para algunos individuos, y además la tabla se organiza por individuos. Cada fila es un individuo, lo voy a mostrar a continuación. El tema que voy a desarrollar en esta primera parte es solamente el EDA, el análisis exploratorio de datos, tanto gráfica como numéricamente, y vamos a analizar, como digo, voy a mostrar los análisis hechos para las columnas DAP1 y DAP2, y también para cada una de las variables numéricas que hay dentro de la tabla. Las preguntas que me planteo responder para mostrar la utilidad del análisis sería, bueno, con referencia ya haciendo ya más operaciones de filtrado y uso de herramientas que he explicado en videos anteriores. Las preguntas que me planteo son estas, ¿no? Con referencia a las 4 especies con más mediciones DAP1, solo referido a esas 4 especies, ya después de haber hecho todo el otro análisis, cuáles son las mediciones que presentan, si las mediciones, o sea, si ellas presentan un histograma en forma de campana o un gráfico cuantilar normal que siga líneas rectas, para ver si nos acercamos a la normalidad, y cuál de las especies presenta la mediana más grande en la variable DAP1 y cuál también presenta la mediana más pequeña. Entonces, bueno, voy a empezar cargando aquí arriba. Ahora se puede ver también una herramienta para ver las teclas que estoy usando, y también tengo ahora un resaltador del puntero. Bien, en el caso de en la primera, digamos que todos los gráficos que voy a usar, la parte gráfica se va a referir solamente a histogramas, y también en cuanto a los estadísticos, bueno, el sesgo, la kurtosis, la normalidad perdida a partir de pruebas de normalidad, y los diagramas también. Otro diagrama que voy a usar es diagrama de dispersión, en el caso ya del análisis de correlación, no en esta parte, en el EDA, pero sí eso se va a usar allí en la segunda parte de este video, y luego diagrama de caja, que también voy a usar. Bien, los paquetes voy a cargarlo de entrada. Los primeros que son el Psych y el paquete Reshape, uno para hacer estadística descriptiva de manera masiva, y el otro para hacer reorganización de datos. Los cargo con Control Enter, sombreando, y con Control Enter, y a continuación voy a cargar los datos. Los datos están en esta ruta, y aquí a continuación muestro la estructura. Se trata de una tabla con 1020 observaciones, son 1020 individuos, dividido en 15 variables. La tabla está dividida en 15 variables. Estas son, bueno, el ID es el identificador del lugar donde se hizo el muestreo, el transecto. Hay que recordar que estos son transectos de 50 metros de largo por 2 de ancho. Hay una columna de recorrido, es una columna que indica cuántos centímetros se ha avanzado respecto de la línea de 50,
y el nombre de la especie que ha sido identificada por botánicos del Jardín Botánico Nacional. En este caso, en algunos casos podría haber sido Brígido Peguero o Teodoro Clase. En el caso de la columna izquierda y ISC-DER, que son los centímetros a la izquierda y a la derecha, o a la derecha a los que pudiera estar de la cinta de 50 metros cada uno de los individuos, y las columnas DAP, que son las que interesan más en este análisis exploratorio de datos de ejemplo, porque son las que vamos a utilizar, las que voy a utilizar para describir, para hacer también gráficos y demás, ¿no? Primero que nada, una primera aproximación solamente a dos columnas, para no abordar la tabla completa de entrada, sino una aproximación de entrada a dos columnas DAP1 y DAP2. Voy a mostrar cómo hacer un resumen estadístico de esas dos columnas de manera primero separada y luego de manera conjunta. Aquí, con esta función, la voy a poner un poquito más grande, la función summary DAP1. Lo que hace la función summary es mostrar los valores mínimos, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, valor máximo, y la cantidad, el número de NAs, de datos no disponibles, not available, dentro de ese vector, considerando la columna en este caso ya como un vector atómico. Y la función lo que hace es que me devuelve una estadística descriptiva básica. Se trata en todo caso de que en esa columna el 50% de los árboles, de los individuos, fue o tuvo desde los que fueron medidos, por supuesto, no todos fueron medidos SUDAP, tienen 4 centímetros o menos de diámetro a la altura del pecho. Hay al parecer un individuo con 45 centímetros, o sea, casi con medio metro de diámetro a la altura del pecho. Hay aparentemente uno o más individuos, eso también se puede explorar. Se le pueden hacer preguntas al programa para que diga cuál es ese individuo, o cuántos, porque podrían ser varios. En la función describe, es del paquete Psych, summary es base, pero describe es del paquete Psych, y esta función lo que hace es describir de manera más extensa, más estadístico descriptivo del conjunto de datos. Nos dice n, en la cantidad, el número de observaciones presentes. Eso excluye los NAs. Si nos fijamos, son 167 observaciones. La media, que es 5.81, coincide con la de summary. Hay alguna discusión dentro de R con la función summary. O sea que bueno, pero en todo caso, en el mundo de R, bueno, muchas cosas se discuten, pero hay incluso ya observaciones hechas que se han incorporado y que se han corregido dentro de la función summary. Nos muestra también ya estadísticos de dispersión, como la desviación estándar de 6.15, la mediana, que coincide con la de summary, la media truncada, la mediana truncada, el mínimo, el máximo, el rango, o sea, el máximo, el mínimo, el sesgo, un vector, es un conjunto de datos muy sesgado, y la kurtosis y el error estándar. La kurtosis se refiere a qué tan estrecho, qué tan estrecho están los datos, qué tan cerca están en su conjunto los datos cercanos a la media o no. En este caso, cuando el valor varía, nos dice qué tan cercano o lejano están, o sea, si la distribución es más leptocúrtica, platicúrtica o normal, ¿no? Bien, en todo caso, más importante sobre todo es el sesgo, que si el sesgo está muy cercano a cero, se asume que la distribución de los datos es simétrica y debería parecerse más a una campana. En este caso, al alejarse del cero bastante, ya cuando supera 1 se nota que es una distribución con mucho sesgo, y en este caso el sesgo es bastante lejano a cero y además tiene la particularidad de que es positivo. Por lo tanto, debe suponerse que la distribución de los datos, cuando se haga el histograma, debe presentar una cola derecha importante. El gráfico de histograma para esta vector sería este. Lo voy a ampliar y vemos que tenemos un gráfico de DAP1 bastante sesgado a la derecha, una cola importante, y el gráfico lo que está es mostrando el sesgo por una parte y la predominancia
de mediciones de DAP muy pequeñas. Ahí predominan los individuos con DAP pequeño. Eso es un rasgo importante de la columna DAP1. Y claro, evidentemente no hay proximidad a una campana para nada, ¿no? Volviendo a la consola, ahora voy a ejecutar también el gráfico cuantilar normal, en donde también veremos que los datos se alejan bastante de la línea recta que si tuviéramos las mismas escalas en los dos ejes sería una línea recta de 45 grados. O sea, habría que escalar las observaciones, ¿no? En este caso no se sigue, los datos se alejan mucho de una línea recta, por lo tanto también asumimos que la normalidad a partir del gráfico también cuantilar normal es bastante escasa. No hay ese cumplimiento del supuesto de normalidad, y también si se ejecuta la prueba de Shapiro-Wilk, pues también el valor resultante de P, o sea, la probabilidad de que estos datos tengan una distribución normal es muy baja, y esta hipótesis nula, que es la que se prueba con la prueba de Shapiro-Wilk, esta prueba Shapiro-Test, es una hipótesis nula que dice que los datos siguen una distribución normal. Al tener un valor de P muy por debajo de cualquier nivel de significancia que queramos establecer de los normales, de los que usualmente usamos, 0.05 o 0.01, podríamos asumir de entrada ya que no se cumple el supuesto de normalidad de entrada, ¿no? Por ser un valor de P menor que a 2.2 por 10 a la menos 16, o sea, es un valor muy pequeñito, es un valor que es incluso menor que ese valor. Bien, entonces lo mismo se puede hacer para la columna summary, para la columna DAP2. Vemos que la mediana es igual, 4 también, lo mismo que en el caso de la mediana de DAP1. Vemos que aquí también es 4. El primer cuartil también sigue el mismo, el mínimo 1.5, lo único que la cantidad, el número de NA es mayor, el valor máximo no es tan grande, y el tercer cuartil difiere también junto con la media, ¿no? Bueno, igual también se puede ejecutar también la función describe para obtener los estadísticos adicionales. Vemos que esta tiene menos sesgo, eso es un detalle importante, la verdad, porque esperaríamos que haya un acercamiento, un ligero acercamiento quizá a una forma campanada, quizá truncada, por ejemplo, pero no con tanto sesgo como la que se presentó en DAP1, por lo menos, ¿no? Una kurtosis también más cercana a 3. Tenemos en este caso también solo 89 observaciones, no 167, tenemos menos. Claro, no todas las plantas, no todos los individuos van a tener 2 DAP o 3 para medir, etcétera, ¿no? En la medida en que la planta tiene muchos DAP, porque está muy ramificada en todo caso, y no es el caso común de que todas las plantas estén con mucha ramificación desde la base. Aquí vemos también igual el histograma y el diagrama cuantilar normal, pero ya uniéndolo en un único gráfico. De esta manera introduzco el no trabajar un histograma por separado de un gráfico cuantilar normal. Aquí vemos que la función que he empleado, aparte de crear un dispositivo nuevo, un dispositivo nuevo, utilicé la función par para definir un parámetro gráfico. En este caso es el número de filas y columnas, mfrow, es igual, y se pone como un vector aquí la indicación de que tiene una fila y 2 columnas. Es decir, que voy a crear un panel en donde hay una sola fila, que sería, digamos, el conjunto, y 2 columnas, una columna aquí y otra columna aquí. Si creo un gráfico, se llena primero este cuadro y luego se llena este otro. Como los estoy creando los dos de manera simultánea, primero este y luego el punto y coma es equivalente a un separador de línea, para crear una línea nueva de código nuevo, lo que estoy haciendo es diciéndole que cree el QNorm, y este gráfico lo que va a hacer es llenar la celda de la derecha. Y luego el QQLine lo que hace es introducirse dentro de el gráfico QQNorm. Él sabe que tiene que ir ahí, la línea sabe que tiene que ir ahí, y nos informa de cuán alejado está el conjunto de la muestra de la línea esperada para una distribución normal. Al alejarse tanto la línea, también asumimos que el supuesto de normalidad tampoco se cumple.
Esto ayuda a que podamos tener dos gráficos, los paneles ayudan a que podamos tener dos gráficos en una misma ventana. Esto es bastante útil, la verdad. En el caso ya del supuesto de normalidad, igual se hace la misma comprobación. En este caso el valor de P es un poquitito más grande, bueno, 1.21 por 10 a la menos 7, pero en todo caso sigue siendo rechazada la hipótesis nula, ¿no? Y vemos que también el gráfico, el histograma, vemos que por lo menos el sesgo no es tan grande, hay un sesgo menor, o sea, hay una simetría, se alcanza un principio de simetría mejor, porque el histograma no está, parecería estar mostrando una campana truncada, ¿no? Entonces, bueno, ahí asumimos que en principio el sesgo es menor, en principio, primero que nada, y segundo, la forma acampanada se está desdibujando. De momento, claro, al ser truncada, pues sigue siendo una, como quiera, una distribución de datos, todo esto está distribuido de una manera, digamos, bastante poco cercano a la normalidad. Aquí vemos el histograma de DAP1 y comparamos, vemos que, bueno, no tiene nada de simetría, mientras que en el del caso de DAP2 sí. Voy a cerrar estos gráficos a continuación. Y ahora voy a hacer el análisis de manera simultánea, el análisis exploratorio de datos. El hecho de que el análisis exploratorio de datos se pueda hacer de manera masiva, rápida, es lo que va a darle soltura al trabajo y es lo que va a garantizar que cuando haya que hacer un cálculo, cuando haya que hacer generar un estadístico descriptivo o un gráfico, si se gana soltura con eso, es lo que va a permitir que el análisis exploratorio sea exitoso. Si cada gráfico se convierte en un dolor, pues evidentemente la persona que lo tenga que hacer no va a querer hacerlo. Y es precisamente uno de los grandes problemas en el análisis exploratorio de datos, el hecho de que el deseo de buscar o explorar no puede estar limitado por un problema programático, de algún programa informático. Como aquí hay que escribir en código, pues como todo hay que escribirlo, bueno, pues a fin de cuentas es necesario que esto sea, el escribir el código sea algo fácil, o sea, se pueda hacer con soltura. Voy a borrar ahora la pantalla, voy a hacerlo ahora de manera conjunta. Vemos que Summary puede aplicarse para una tabla en donde hay dos columnas, como vemos. Aquí lo que he hecho simplemente es elegir las columnas DAP1 y DAP2 solamente. Es una tabla que se mostraría únicamente esas dos columnas. Y esa tabla le puedo aplicar la función Summary y me va a dar resultados estadísticos descriptivos tanto para DAP1 como para DAP2. Lo mismo la función Describe. Lo único que aquí ahora está la variante de que la función Describe aquí por lo menos pone a qué variable se refiere, porque la está tomando del nombre de columna, al tratarse de una tabla, que es lo que está manejando ahora. Los mismos datos que vimos anteriormente ahora los podemos ver y compararlos. Esa es la ventaja de poder también juntar dos columnas en un mismo análisis, para evitar tener que ir arriba, buscar donde dejé DAP1 y poder hacer comparaciones de manera visual. Ya vemos de entrada que la mediana es la misma, vemos que la media de DAP1 es mayor, está evidentemente la media influenciada por ese valor máximo. Ese 45, sabemos que la media siempre resulta muy afectada por los valores extremos, y entonces, claro, a fin de cuentas, la media va a ser más grande. Entonces ya podemos ver aquí que estamos manejando en DAP1 datos que son con una mediana mayor, con una media mayor en DAP1 que en DAP2, con una mediana igual y con una dispersión en el caso de DAP1 menor a la de en el caso de DAP2 menor a la de DAP1. En el caso que nos ocupa, bueno, DAP1 tiene mediciones que se acercan un poquitico más a la media que lo que se acercan los de DAP1. O sea, se acercan bastante más, hay menos dispersión. Y aquí lo podemos comparar, eso es la ventaja que tiene. Y lo mismo para los gráficos. Si podemos hacer paneles en donde los gráficos estén juntos, voy primero a crear el dispositivo, acabo de crear el dispositivo y hacerlo que sea de forma de panel, especificando el parámetro mfrow. Ahora lo voy a soltar con la función sapply. Este sería el gráfico generado, eso sería el panel generado, ¿no? La función sapply lo que está haciendo es lo siguiente: toma los nombres de columna,
de esa tabla inicial creada. Se pudo haber creado como un objeto también independiente de columnas DAP 1 y 2 y tomar solamente los nombres de columna, esto pasarlo a una función dentro de ese apply y abrir una llave aquí en donde yo le pida que me haga gráficos con la columna X. Primero va a tomar la columna DAP1 y eso además lo va a poner como nombre. El nombre de columna lo va a poner DAP1. Y ese nombre también lo va a soltar aquí. Eso es lo que está haciendo esta denominada función X dentro de la función SApply. Asume que los nombres de columna son la variable X. Esa variable X son los nombres DAP1 y DAP2. Al introducirlo dentro del objeto D como valor de columna, entre corchetes, después de la coma, él va a hacer el histograma únicamente de DAP1 cuando toque ese. Recordamos la función SApply, lo que hace es sobre un índice ejecutar lo mismo, pero para cada uno de los elementos del índice. Entonces, bueno, hay un vídeo ya hecho por mí también sobre las funciones apply y una de ellas, ese apply, es precisamente muy útil para estos casos en los que hay que repetir varias veces lo mismo. En este caso tenemos un índice de nombres de columna, DAP1, DAP2, que se va a ir sustituyendo donde está la X. Esto va a permitir que se pueda hacer un conjunto de gráficos, incluso especificando hasta el título del gráfico y todo, de manera masiva, rápida. Y esto es lo que permite precisamente, como vemos aquí, generar primero el histograma, luego el gráfico de cuantía normal y la línea, luego la línea recta de 45 grados. La llave hay que cerrarla para indicar que los elementos que van a ser ejecutados con X ya terminan ahí, o sea, donde terminan los elementos de esta primera parte de la función, y luego se cierra el paréntesis de ese apply. Lo he puesto en filas diferentes, en líneas de código diferentes, para que se pueda distinguir cada uno de los elementos, ¿no? O sea, ese apply es la función inicial y call names es lo que vendría primero aquí en este lugar, ¿no? Y todo se podría poner en una única línea. Lo que pasa es que en general para programación suele hacerse de esta manera para facilitar la lectura. A mí personalmente no me gusta mucho, la verdad, pero sé, entiendo que supongo por mi cabeza desorganizada, pero supongo que cuando uno cuando se acumulan muchos funciones dentro de otra, porque estamos anidando varias funciones dentro de otra, se complica mucho y resulta que es más fácil verlo en líneas separadas. El panel nos muestra lo mismo que hemos visto anteriormente, lo único que nos lo muestra de forma conjunta. El panel se puede también poner al tamaño de las dimensiones que uno quiera, no tan ancho, ¿no?, sino poniéndolo un poquito más estrecho, en donde se puedan mantener, digamos, proporciones, y vemos que ahí los histogramas lo podemos comparar en pantalla sin más. Aquí vemos que el sesgo parece ser de DAP2, está debido sobre todo a estos valores, a esta parte de la muestra en donde hay muchos elementos con valores pequeños, ¿no? Bien, bueno, una forma masiva de hacer gráficos. Y luego la prueba de Shapiro también con ese apply, que para eso es que sirven precisamente estas funciones de los apply. Recordar importante, o sea, recordar que este video de los apply está explicado en otra. Hay un video específico que he dedicado a eso y es importante también verlo para poder rellenar cualquier duda que haya en este caso, ¿no? Bien, en el caso de ahora con la prueba Shapiro-Wilk, lo que hago es aplicar la prueba de manera masiva. Aquí no tengo que complicarme la existencia. El valor de P lo obtengo para las dos rápidamente. Este fue el primero. En el caso anterior nos decía un valor de P menor a 2.2 por 10 a la menos 16. Aquí nos dice el valor exacto, 3.32 por 10 a la menos 19. Y para DAP2 es 1.21 por 10 a la menos 7. Bien, entonces también estamos viendo que no se cumple el supuesto de normalidad de manera masiva, conjunto, sin tener que ir a una columna y luego a la otra. Para iniciar, cuando las personas están iniciándose en R, es muchas veces recomendable, bueno, pues creo un objeto para cada cosa y hago el análisis de manera separada. Aquí es donde precisamente se separa el trabajo rápido del trabajo lento. Quienes hacen trabajo rápido en R son aquellas personas que tienen la capacidad de utilizar las funciones apply, crear funciones propias, usar bucles,
aunque los bucles, qué interesante. Los bucles muchas veces son desaconsejados y se recomienda siempre intentar los apply. Todo esto que estoy haciendo con apply, de hecho, se podría ejecutar perfectamente con bucles, con loop, con for loops, que son bastante interesantes. Hay personas incluso que son hasta cíclicas en muchas cosas. Bueno, en el caso de los box plot, hay que generar una tabla que tenga todas las columnas de manera mostrada, de manera las agrupe en una sola, las dos columnas, que en este caso voy a utilizar como ejemplo, DAP1, DAP2, las voy a fundir en una única columna en donde van a estar todos sus valores metidos dentro de ella, y esto va a facilitar la elaboración del box plot. Si nos fijamos, voy a crear un objeto llamado mdap12 con la función melt, es del paquete reshape. Esto sirve para darle a los objetos, a las tablas, reorganizarlas y mostrar nuestros datos de otras maneras. Si vemos, lo que tengo es un objeto de 2040 filas, es decir, tenía un objeto inicial de 1020 filas, ahora tengo uno de 2040, pero con dos variables únicamente. Si nos fijamos aquí, voy a mostrar únicamente las las 6 primeras filas. Veo que tengo una columna llamada variable y otra columna llamada value. La columna valor es el valor de cada uno de los DAP. Entonces los DAP lo que hicieron fue que se metieron todos en una única columna. Si muestro el objeto completo, que va a desbordar la consola, veremos que el objeto lo que tiene es una tabla en donde están en la columna variable todos los nombres de la columna DAP1, DAP2 repetidos. Ahí en el 1020 ocurrirá un cambio. En el 1020 pasamos de tener la referencia a la columna DAP1, bueno, que no cabe, de la columna DAP1 a la DAP2. Entonces, en la columna value lo que se está poniendo es únicamente el valor de DAP, el valor de DAP que obtenía en ese caso, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrar de la columna 1000 a la 1100, de la fila 1100 a la fila 1000 a la fila 1100. Visto así, me permitirá ver el salto que hay en el número, en la posición 1020, en la fila 1020. En la fila 1020 cambiamos de los DAP1 a los DAP2. Lo que ha hecho es aglomerarlos, lo ha fundido todo hacia allá abajo. Y esto me va a permitir hacer box plot diciéndole que haga un box plot con value en función de variable, que son las dos columnas. Como vemos en el encabezado de la tabla, tenemos la columna variable, que es una columna factorial en este caso, y value, que es el valor que se va a introducir dentro del box plot. Voy a ejecutar el box plot. Veremos que el box plot lo que nos va a mostrar primero que nada es, bueno, no se lee bien porque los valores extremos están generando un problema de compresión de la caja. La caja no se ve un patrón, es un poco incómodo verlo así, por eso muchas veces se usan ejes logarítmicos para esto. Pero lo importante que podemos ver en esta parte del gráfico, primero, parece que la dispersión en el caso de DAP1 es mayor, ya lo vimos además en el análisis exploratorio de los estadísticos descriptivos, en este caso los de dispersión, vimos que DAP1 tenía mayor dispersión. Vemos también un conjunto de valores extremos que superan el denominado valor máximo de la caja. Tengo un vídeo dentro de mi canal también explicando precisamente el tema de cómo se calculan los bigotes estos, ¿no? Que se refieren sobre todo a una multiplicación de rango intercuartilar por 1.5 y a eso se le suma eso al tercer cuartil y se le resta al primer cuartil y luego se busca qué valores están dentro de ese espacio y se indica cuál es el que está dentro de ello como valor máximo, y todo lo que superen ese valor de ese bigote son los que se van a poner como outliers o valores extremos, ¿no? Vemos que los valores extremos en DAP1 son mucho más frecuentes. Vemos que las plantas que están muy ramificadas aparentemente no tienen en el DAP2, no presentan muchos valores extremos. Eso también es otra característica propia y es parte del análisis exploratorio de datos. Y vemos que la mediana es exactamente igual, lo cual vimos también en el análisis exploratorio de datos numéricamente. Aquí también se ve gráficamente. Podemos ejecutar este mismo gráfico aplicando un logaritmo al eje Y
y vamos a generar un dispositivo nuevo. Vamos a compararlo con el anterior. Lo voy a comparar con el anterior para que veamos. Primero, aquí la caja ya en un eje logarítmico se puede ver mejor. Aquí, bueno, como vemos, la escala no es natural, es una escala logarítmica. Y los valores extremos siguen apareciendo, se siguen mostrando como tal. Sin embargo, el hecho de que la caja sea un poquito más ancha en DAP1, o sea, que tenga una diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil mayor, ya se nota, la mediana se ve que es la misma, etcétera. O sea, esto es una herramienta interesante, un argumento importante de la función boxplot, que es esta, y nos permite ponerles en logaritmo. También se puede decirle que los outlines, o sea, que los outliers no estén. Aquí se muestran, o sea, todo lo que está por fuera del valor máximo no lo va a incluir, y o sea, un argumento lógico, le estamos diciendo que sea falso, y esto lo que va a hacer es generar un boxplot sin outliers. También vemos mejor el patrón de un poquitito mayor de dispersión en uno que en otro, etcétera, ¿no? Bien, bueno, todos estos son argumentos para poder hacer análisis más detallado de nuestros datos. Voy a cerrar los dispositivos gráficos y ahora vamos a hacer esto mismo. Ya voy a hacer esto ahora para todas las columnas. Esto es ahora, el interés ahora es hacer análisis exploratorio para todas de manera conjunta sin tener que seleccionar ninguna. Voy a borrar la consola y voy a hacerlo. Aquí vemos que me da un summary para cada una de las columnas ID. Para la columna ID, que es una columna factorial, y la columna especie, hacer columnas factoriales lo que está haciéndonos es mostrándonos datos, resultados, valores de algunos de los elementos de los niveles de ese factor. Pero para las columnas numéricas lo que nos muestra es estadísticos descriptivos. Los mismos que nos salían en summary de manera independiente para DAP1, DAP2, ahora nos lo está dando para todas las columnas que son numéricas. Aquí vemos que, bueno, todas las columnas DAP las podríamos comparar. O sea, estas de aquí, todas las podríamos comparar sin problema. Lo mismo Describe. Describe también nos va a decir cuánto resultado, o sea, cantidad de observaciones para cada columna, no solamente ya para las columnas DAP1 y DAP2, sino para todas las columnas. Tenemos cuántas observaciones, la media, etcétera, y todos los demás estadísticos descriptivos que la función Describe aporta. Por ejemplo, podemos ver ya aquí, por ejemplo, en este caso, que la columna DAP4, por ejemplo, tiene un sesgo más pequeño en general que las demás, tiene un skew de 0.75 y 9 observaciones, 44 observaciones. Evidentemente, en la medida en que el número de observaciones desciende, también desciende así se espera que el sesgo se reduzca un poco, en todo caso. Si no tiene distribución normal, por supuesto. Cuando tiene distribución normal no hay problema, el sesgo se va a mantener pequeño siempre, pero en el caso de variables como los diámetros de altura de pecho de distintas especies, no es esperable que se mantenga distribución normal porque le estamos combinando varios DAP de distintas especies y además de plantas que son muy diferentes entre sí, ¿no? La normalidad, supuesta normalidad es alcanzable generalmente cuando se está trabajando con un mismo elemento de estudio, ¿no? En general, ¿no? Bien, vemos que, bueno, en la columna DAP10, por ejemplo, no tiene mucho interés con 2 observaciones únicamente, ¿no? Es una columna prácticamente que no debe ser útil para muchos análisis, ¿no? Con 2 solamente observaciones. En el caso de vamos a ejecutar. Voy ahora a ejecutar el diagrama cuantilar normal y el histograma, pero para todas las columnas. Aquí es precisamente donde uno puede introducir la capacidad de los apply para generar rápidamente muchos resultados sin necesidad de ir uno a uno. Para eso el sapply nos fijamos con unas 6 líneas de código y todas las podríamos introducir en una única línea al estilo borrico como lo hago yo, pero aquí de manera didáctica, mostrándolo línea a línea, separamos bien que el sapply lo que está buscando los nombres de columnas de todas las columnas numéricas. Estoy anidando un sapply dentro de otro sapply y lo que le estoy diciendo es devuélveme todas las columnas que son numéricas, es decir, especie e ID que son factoriales no van a estar. Y esos nombres de columnas los va a convertir en un índice, excluyendo la columna número 10. Aquí sería la columna DAP10, perdón, que tiene la posición número 13. Por eso aparece aquí un corchete en el que se pide quitar la columna 13.
De esa manera, la columna DAP10 no va a formar parte de los gráficos que voy a generar a continuación. Y ahora vamos a ver que voy a generar histograma y diagrama y gráficos cuantilares normales para todas las columnas, incluida la DAP10. Todas las numéricas. Entonces, bueno, vemos la columna recorrido, es una columna prácticamente uniforme, se aleja de la normalidad también, por supuesto. Vemos la columna rec, en el gráfico cuantilar normal lo vemos aquí. La columna ISC, o sea, metros a la izquierda, centímetros a la izquierda, centímetros a la derecha también. Aquí vemos estas dos. Vemos también la columna DAP1 y DAP2 que ya habíamos analizado de manera particular. Y vemos también todas las demás columnas de DAP. Vemos que el gráfico cuantilar normal, por ejemplo, para DAP7 es bastante, los datos se acercan bastante a la línea recta de 45 grados y esperaríamos en este caso que el supuesto de normalidad se cumpla. O sea, lo que sí tendríamos probablemente es que para que el histograma aparezca una campana, editar los breaks, los cortes de las barras, pero también se asume que en este caso probablemente se trata de una distribución normal truncada. Y además, como son tan pocas observaciones, pues se espera también que no haya tanto sesgo, ¿no? Esto es un panel y estamos juntando muchas columnas en uno solo. Eso es lo bueno precisamente de los apply, ¿no? Si volvemos a la consola, voy ahora a ejecutar la prueba de Shapiro, lo mismo con ese apply, pero también para las columnas numéricas, excluyendo la columna número 10. Y vamos a ver, en este caso, el resultado que nos aporta la función Shapiro, pero esta función Shapiro no está aplicada de manera particular con ese apply solamente, sino que lo que estoy haciendo es generando una tabla. Podemos ver aquí que yo estoy pidiendo un data frame primero que nada como función y le digo que ese data frame va a tener una única columna llamada P y N. O sea, valor de P de la prueba de Shapiro-Wilk y número de observaciones. Entonces, dentro de esa columna estoy introduciendo un sapply. Ese apply lo que va a hacer es buscar, por una parte, el valor de P de la prueba de Shapiro-Wilk y por otra parte va a determinar cuántos, o sea, va a contar la cantidad de elementos de esa muestra y lo va a poner dentro de la columna. Eso requiere utilizar ese apply porque se va a aplicar sobre varias columnas la misma operación que es la prueba de Shapiro-Wilk. Aquí se introduce una complicación adicional y el código se vuelve un poco más feo. Bueno, no sé, yo creo que casi todos los códigos en general, no es que sean bonitos, son un poco feos, pero bueno, a mí me parece bonito el código, no sé si es ya de formación. Pero en este caso lo que sí es que al introducir más elementos el código se vuelve más complejo porque estamos anidando muchas cosas dentro de otras. Estamos anidando dentro de un data frame, estamos anidando un sapply y luego otro sapply para extraer los nombres de las columnas, únicamente columnas numéricas. Y aquí lo que le estoy pidiendo es que de cada columna numérica, que es el valor X, me aplique dentro de una función llamada paste 0. Es una función que lo que hace es juntar resultados diferentes dentro de una cadena de texto y sin separarlo por espacio ni nada. Y entonces lo que hace es primero generar el valor de P, y este es el centro, el núcleo del anidado completo que he hecho. Primero generar el valor de P de la función Shapiro-Wilk para el valor de X, o sea, para la columna, digamos, primera columna numérica, segunda columna numérica, tercera. Lo está además redondeando de manera inmediata y ese valor lo está soltando como un elemento de la columna P y N al cual le hemos antecedido una P en apóstrofe, por eso aparece una P aquí, una P de la prueba de Shapiro-Wilk y le he puesto un igual ahí para que cuando escriba esto, inmediatamente escriba esto otro, que es el valor de P de la prueba de Shapiro-Wilk para la columna redondeado a 2 posiciones decimales. Todo eso, además también, se suma, se añade dentro de la función paste el número de observaciones, de elementos de la muestra. En este caso se ejecuta la función longitud, length, pero previamente indicando NA omit, o sea, omitiendo los valores NA. Bien, esto lo que va a hacer es, como digo, hacer un paste de esto y lo va a ejecutar para la columna numérica 1, la 2, la 3, la 4 y de eso va a generar un data frame que lo va a introducir dentro de una columna llamada PIN. Digamos que son muchas funciones juntas una dentro de otra, pero el código lo que hace es precisamente hacer masivamente aquello que tendríamos que hacer uno a uno.
Y vemos que prácticamente todas las columnas, salvo las que tienen pocas observaciones, cumplen con el supuesto de normalidad. Aquellas que tengan un valor de P por encima de 0.05, que es el nivel de significancia, como la columna DAP7, DAP8 y DAP9, que tienen muy pocas observaciones por lo demás, pues se supone que cumplen el supuesto de normalidad, pero la mayoría no las cumple, y lo que vemos en los gráficos cuantilares y en los histogramas es que DAP6, DAP7, 8 y 9, que son estas de aquí abajo, DAP7 aquí, DAP8 aquí y DAP9 aquí, sí tienen un gráfico cuantilar normal con una línea, siguiendo los puntos de una línea recta, pero los histogramas se nota que son de pocas observaciones, barras muy anchas, y además se nota que no hay una simetría fuerte, y lo que hay es precisamente probablemente una distribución normal truncada. Por lo tanto, tenemos datos con una distribución general, si no miramos especies, que están distribuidos de manera libre, no siguiendo una distribución normal. En los box plot de todos también se puede hacer, lo mismo que ejecuté para el caso anterior. Vemos la estructura del objeto D, que es la base de todo. Yo puedo hacer un melt con puedo hacer una fusión también con todas las columnas DAP, que son las columnas que ocupan la posición 6 o sea, que ocupan el índice de columnas 6 al 15, son todas las columnas DAP, y con todas esas columnas puedo hacer box plot, ¿no? Voy a hacer primero el objeto que me crea voy a crear el objeto donde se funden todas las columnas DAP en un único objeto. Vemos la estructura de lo que he generado, es un objeto con 10.200 observaciones y únicamente dos variables. Si muestro el head, o sea, las 6 primeras filas de ese objeto, me voy a dar cuenta que realmente tiene esos 6 primeras, una columna variable y una columna valor. El box plot de todas las columnas, sin hacer ninguna aproximación a eje logarítmico ni excluyendo outliers. Vemos que hay un comportamiento de las columnas. Esta se ve que no tiene prácticamente ninguna representación. La columna DAP10 no tiene representación, muy pocos elementos. Vemos una variabilidad de la mediana, que parece que fluctúa, primero desciende, luego asciende un poco, luego desciende en el DAP5, etcétera, ¿no? Y la acumulación de outliers a valores extremos en algunas de las columnas DAP, DAP5 llama la atención, y DAP6, ¿no? Bien, luego si aplicamos eje logarítmico podemos ver un patrón mejor, quizá, por ejemplo, la dispersión, cómo se comporta, el valor de la mediana, etcétera. Podemos ver cómo la mediana de DAP3 se nota que es menor que la de los demás, y la de DAP5 son medianas que son pequeñas. Hay pocas observaciones en DAP5 realmente, pero en DAP3 sí hay bastante. Bien, y luego excluyendo los outliers, lo mismo que ejecuté anteriormente. Esto permite hacer bastante observaciones rápidas. O sea, vemos que la mediana tampoco que fluctúe mucho, aparentemente, entre los 4 primeros DAP, salvo el 3. Y habría que explicar por qué. Eso probablemente tiene una razón ecológica, que habría que buscarla. Porque las especies que tienen hasta 3 DAP y en el DAP3 hacen que la mediana caiga por debajo de un valor que es esperado. Me parece que el valor esperado siempre sería 4, ¿no? Pero en el caso de DAP3 eso no ocurre. Bien, y había que determinar si hay un patrón allí. Y ahora responder alguna pregunta sería de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, que con referencia a las 4 especies con más mediciones de DAP1, ¿qué preguntas podríamos, por ejemplo, plantearnos para aislar los DAP en función de las especies? Primero, habría que determinar cuáles son las especies que tienen más mediciones hechas en DAP1. Recordemos que no todas las especies... No, perdón. Habría que determinar las especies, de esas 4 especies, cuáles de sus individuos tienen más mediciones hechas en DAP1. Entonces, no todos los individuos fueron medidos con... no todos los individuos se les midió su DAP1, porque algunos no lo tenían. Algunas plantas incluso eran plantas herbáceas y no fueron incluidas dentro de las mediciones DAP1. O sea, el DAP primero a medir. Entonces, una forma errónea de hacerlo, muchas veces se aprende haciéndolo de forma errada, sería decirle, bueno, aplicar un t-apply con la función with por delante, explicada ya en otro vídeo, en donde la función t-apply lo que me va a hacer es de DAP1 contar cuántas mediciones DAP1 hay, pero por especie.
con este índice tomado aquí. Entonces, claro, lo que vamos a obtener es un resultado en donde cada especie se va a saber cuántas mediciones de DAP hay. Pero hay un pequeño problema. La función length considera también una observación LNA. Entonces habría que omitirlo y demás, ¿no? Entonces lo estoy mostrando de forma errónea para que veamos que este error, que es muy común, y además hay muchas preguntas lanzadas en los foros como Stack Exchange, ¿no? Sobre Stack Overflow, sobre el tema de la función length combinada con los NA. Esto veremos que, por ejemplo, nos diría, ejecutando esta función, nos diría que, bueno, y organizándola, lo que voy a hacer es que voy a organizarlo de mayor a menor con sort y el argumento decreasing. Se podría ahora ver cuál es la especie cuyos individuos, de los cuales se tomaron más individuos con DAP, y dice que es turnera difusa. Y vemos que hay supuestamente 162 individuos los cuales se le midió DAP 1. Esto es sospechoso. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar. Bueno, vamos a preguntarle, a ver, para las 4 primeras, solamente me quedé usando la función corchete con las 4 primeras. Le voy a decir además que solamente me devuelva los nombres y sobrescribo el objeto anterior, smd1.error, y me quedo únicamente con los nombres y digo, bueno, turnera difusa, picteta sulcata, meloque tomentosa y opuntia caribea, veo, y entonces le digo ahora, dame una tabla en donde solamente estén esas 4 especies y solamente esté especie, la columna especie y la columna DAP1. Bien, pues esto es lo que obtengo como resultado. Una tabla en la que supuestamente tengo los individuos de las 4 especies con más mediciones DAP1, pero todas ellas son mediciones no existentes, prácticamente todas, hay un 2 por ahí. Son valores no disponibles, que no se midieron DAP para esos individuos de esas especies, de esas 4 especies supuestamente muy medidas. No es. Entonces la forma correcta sería esto. Primero, digo, haciéndolo fácil, todo se podría hacer con una única línea de código también, pero didácticamente sería de esta manera. Primero generar una tabla en donde todos los NA se omitan, pero una tabla en donde solamente estén las columnas especie y DAP1. Esa tabla, únicamente con esas 2 columnas, donde quiera que haya un NA, lo va a omitir y se va a quitar del resultado. Entonces, por lo tanto, voy a tener una tabla, la D, originalmente tiene 1020 filas, pero ahora voy a tener una tabla en donde no hay ningún DAP1 NA. Y ahora tengo una tabla que solamente tiene 167 observaciones. Es decir, solamente hay 167 mediciones DAP1 y ellas están supuestamente distribuidas en 75 especies. No es así, porque hay 75 especies en el total de la muestra, total de los 8 transectos, pero no es así. Hay que decirle que luego, hay que pedirle que nos diga cuáles son de verdad esas especies que son únicamente las que están dentro de este subconjunto tomado anteriormente, y para eso está la función drop levels. Si nos fijamos ahora, en lugar de tener 28 niveles, solamente, en lugar de tener 75 niveles, que eran 75 especies, ahora tenemos solo 28. Es decir, hemos tumbado los niveles no utilizados y ahora tenemos una tabla en donde solamente la columna especie va a mostrar los niveles que son correspondientes a aquellos donde hay mediciones DAP1. Para ahora obtener cuántos hay por especie, ahora puedo ejecutar lo que ejecuté anteriormente. Ya no tengo miedo a que me resulten valores con NA porque no va a haber, ya han sido omitidos previamente. Y esta parte del script es exactamente igual. Primero generar por especie, luego hacer una organización, un sort. Luego pedirle que me devuelva los nombres nada más. Y ahí están solo los nombres, sin los valores, la cantidad de mediciones de DAP1 y ahora solamente las 4 primeras. Y con esto ya tengo las 4 especies que tienen más mediciones DAP1 tomadas dentro de mi muestra. Todo esto se puede ejecutar con una única línea de código. Borriconamente, con una única línea de código sería exactamente esto. Igual, la misma operación. Y entonces ahora yo puedo generar una tabla en donde pueda responder a las preguntas que me formulé anteriormente. Con esas 4 especies con más mediciones DAP1, ¿cuáles son las que, si de esas especies alguna presenta un histograma en forma de campana? Es esperable que si aíslo por especie cada uno de sus individuos, los aíslo,
y los mantengo, los individuos de una especie los pongo como un grupo y hago un histograma, podría esperar tener algo más cercano a una distribución normal, porque no estoy mezclando Prosopis con Leimarosaurus, por ejemplo, ¿no? Que eso sería intentar acercarme al supuesto de normalidad. Primero voy a generar una tabla que solamente tenga las 4 especies con más mediciones DAP. Si vemos la estructura de la tabla que generé, es una tabla que tiene 68 o únicamente 68 observaciones, solamente con las 4, no con todas las que tienen mediciones DAP. Y si veo el encabezado, lo que tengo es una tabla que tiene especie y la medición DAP 1 obtenida, ¿no? Bien, ahora le voy a pedir que me devuelva un histograma y un gráfico cuantilar normal, pero por especie. De las 4 especies que tuvieron más individuos con mediciones DAP1 realizadas, me va a devolver un histograma y un gráfico cuantilar normal para cada una de ellas de manera masiva con esta línea de código de la 751 a la 759. De esta manera puedo comparar, ver de manera conjunta, sin más, que, por ejemplo, Leimarosaurus hystrix es la que más se acerca a una distribución normal. Si nos fijamos, aquí yo podría tener una forma acampanada con un ligero sesgo aparentemente hacia la derecha, pero un gráfico cuantilar normal cuyos elementos se acercan bastante a la línea recta. En este caso, por ejemplo, no, en colubrina elíptica, no, tengo muchas observaciones alejadas de la línea recta. En este caso tengo bastante seguimiento a la línea recta, y en el caso de Prosopis, en Capari Ferruginia, ¿no? Y en Prosopis uliflora veo que no lo tengo. También, o sea que parece ser que la distribución normal el mayor acercamiento al supuesto de normalidad parece que se da en Leimarosaurus hystrix y en Capari Ferruginia. Vamos a ver ahora cómo se ve esto desde la prueba de Shapiro-Wilk. Voy a hacer la misma función, voy a ejecutarla otra vez, pero ahora por especie. Y ahora veo que tengo 14 observaciones hechas para Capari Ferruginia y un valor de P por encima de 0.05. Para Capari Ferruginia se cumple el supuesto de normalidad. Eso es lo que nos está diciendo. Ya lo vimos gráficamente. Para colubrina elíptica, el supuesto de normalidad no se cumple. El valor de P está por debajo del nivel de significancia. Para Leimarosaurus hystrix se cumple el supuesto de normalidad con un valor de P muy por encima de 0.05, y parece que Prosopis uliflora está en el límite. Ahí habría que tener más observaciones para estar más seguros, ¿no? Por lo tanto, con Leimarosaurus hystrix, una cactácea, en donde se toman mediciones de unos DAP que aparentemente estarán en la misma, DAP1, que estarán en la misma, tendrán prácticamente la misma, cercanos a un valor a una media, se aproximarán mucho, y tanto por la izquierda como por la derecha. Esto lo que nos dice es que Leimarosaurus hystrix es una especie cuyos individuos tienen una propensión a estar muy cercano a la normalidad al ser medidos. Esto también probablemente nos estará diciendo que Leimarosaurus hystrix, sus individuos, son probablemente de una misma edad dentro de las muestras, o podría querer decir también que los individuos que fueron medidos prácticamente eran todos más o menos de una misma edad. Bueno, ¿cuál es la mediana más grande? Ahí estamos respondiendo a la pregunta. Ya respondimos, Leimarosaurus hystrix y Capari Ferruginia. Ahora otra pregunta sería, ¿cuál presenta de las especies la mediana más grande? Con Describe y con Summary podemos verlo claramente, ¿no? Podemos ver con Describe y con Summary podemos ver para la tabla los valores. O sea, sabemos ya el conjunto. Tenemos una media para el conjunto de las 4 especies con más mediciones DAP. Tenemos una media de DAP1, perdón, el de abajo, el de arriba no tiene sentido porque es para la columna factorial, de 4.71, una media, y una mediana de 5. Vamos a ver ahora esto por especie. Vamos a ver qué tal. Tenemos, por ejemplo, el Describe ejecutado por especie, y ahora vemos que para Capari Ferruginia la mediana es 4, para colubrina elíptica es 2, para Leimarosaurus hystrix es 7, y para Prosopis uliflora es 5. Por lo tanto, Leimarosaurus hystrix tiene la mediana más grande de todos. Y con Summary también obtendríamos lo mismo, ¿no? O sea que bueno, lo único que es menos estadístico descriptivo, un poquito más resumido, ¿no? Y esto también lo podemos visualizar en un boxplot. Vemos que Leimarosaurus hystrix habíamos dicho que era la que tenía la mediana más grande. Pues sí, la línea central, la línea negra del boxplot es precisamente eso. Y
Así estamos dando respuesta a la pregunta. La mediana más grande es de Leymarocereosistris y la mediana más pequeña es de Colubrina elíptica, como lo vemos aquí de manera numérica, es 2. Gráficamente lo vemos aquí, que además incluso esa mediana coincide también con la parte más baja de la caja. Bien, bueno, pues hemos dado respuesta a las preguntas que nos formulamos. Este es un video precisamente para hacer un análisis exploratorio de datos. Cualquier variable numérica que exista puede ser utilizada para hacer este tipo de análisis, y no olvidemos también que hay también análisis posibles para las variables cuantitativas mediante funciones como table y demás, que también están explicadas en otros videos.